Imagina descubrir que todo lo que creías sobre tu pasado era una mentira construida para protegerte. Si alguna vez te has preguntado si los anillos pueden guardar secretos, quédate hasta el final. Dale like, suscríbete y cuéntanos si crees en las coincidencias imposibles. Ahora sí, escucha esta historia. Madrid, noviembre de 2024. En el restaurante más exclusivo del barrio de Chamberí, donde las reservas requieren meses de antelación y el menú degustación cuesta más que un billete de avión a París, un hombre de 53 años cenaba solo. Alejandro Gálvez, fundador de una cadena de hoteles boutique repartidos por Europa, era más que un millonario. Era una leyenda viva en el mundo empresarial, aunque con una mirada marcada por algo más que cifras y éxito. Vestía un traje azul oscuro, hecho a medida, con una discreta corbata Burdeos. En su mano izquierda brillaba una joya antigua, un anillo de sello en oro blanco con un zafiro azul intenso, rodeado por diminutos diamantes. No era un accesorio más, era una herencia familiar de más de 2 siglos, transmitida de generación en generación como símbolo de unión, legado y pérdida. Esa noche no celebraba ningún contrato ni brindaba por nuevas adquisiciones. Alejandro cenaba solo, en silencio, recordando. Era el aniversario de la fundación de su primer hotel, el que había creado junto a su esposa Elena antes de que un accidente automovilístico 5 años atrás se la llevara para siempre. O eso pensaba él. ¿Desea un poco más de vino, señor Gálvez?, preguntó una voz suave a su lado. Alejandro alzó la mirada y se encontró con una joven de unos 23 años, morena, piel clara, ojos grandes color ámbar, expresión serena, uniforme impecable del restaurante. En su placa decía, Lucía. Sí, por favor, respondió él, algo distraído. Observó cómo vertía el vino con precisión, pero notó algo más. Ella lo miraba, no con admiración ni con timidez. Lo miraba como si hubiese visto un fantasma. ¿Todo bien?, preguntó él con una leve sonrisa. Lucía tragó saliva y asintió, pero su expresión lo contradecía. Luego dudó un segundo y bajó la voz. Perdone que me atreva, pero ¿puedo preguntarle algo sobre su anillo? Alejandro arqueó una ceja, sorprendido. ¿Mi anillo? Sí, dijo ella, con las manos entrelazadas. Es que mi madre tiene uno idéntico, desde siempre. Por un momento, el tiempo pareció detenerse. Alejandro retiró lentamente la mano del borde de la mesa y la observó como si viera el anillo por primera vez. Había solo 3 anillos como ese en el mundo. Los había hecho fabricar su bisabuelo en 1889 para sus 3 hijos. Uno estaba en su poder. El segundo había desaparecido hace más de 2 décadas, cuando su hermano gemelo, Daniel, fue dado por muerto en un accidente en los Alpes. El tercero debía estar enterrado junto al cuerpo de su amada esposa. «Eso no puede ser», murmuró Alejandro. «Lo sé, suena absurdo», dijo Lucía, sonrojándose. «Pero la primera vez que lo vi, casi dejo caer la bandeja. Es idéntico, incluso tiene la misma forma de engaste». Alejandro sintió cómo algo se removía dentro de su pecho. El nombre, la edad, el anillo. Todo empezaba a encajar en un rompecabezas que no sabía que existía. «¿Cómo se llama tu madre?», preguntó con voz tensa. «Se llama Elena Ruiz», respondió Lucía, sin titubeos. Alejandro dejó de respirar por un instante. «¿Elena?», repitió, como si el nombre por sí solo pudiera confirmar lo imposible. «¿Cuántos años tiene?». 48. Si Elena estuviera viva, tendría exactamente esa edad. Pero no era posible. Él había estado en el entierro, había arrojado tierra sobre su ataúd, había llorado en silencio durante meses. «Lucía», dijo con esfuerzo, «¿puedes mostrarme una foto de tu madre?». Ella lo miró, dudando. «¿Pasa algo? Por favor». Lucía sacó su móvil, navegó en la galería y le mostró una imagen. Alejandro lo tomó con manos temblorosas. Y allí estaba. Elena. Su Elena. Más madura,
con el cabello más corto, pero sin duda, viva. «Señor Gálvez», dijo Lucía, alarmada. «¿Se encuentra bien?» Él no respondió, solo murmuró: «¿Dónde vive?» «En Cuenca». Alejandro se puso de pie de golpe, derribando su copa. El tintineo del cristal rompió el murmullo del restaurante. Algunas miradas se volvieron hacia ellos. «Lucía, necesito que me digas todo lo que puedas sobre tu madre». Ella dio un paso atrás, confundida y visiblemente inquieta. «¿Por qué? ¿La conoce?» Alejandro se sentó de nuevo, haciendo un esfuerzo por recuperar la compostura. «Porque creo que es mi esposa». Lucía se quedó helada. «Mi esposa Elena murió hace 5 años en un accidente de coche», dijo. «Pero esa mujer de la foto es ella». Lucía bajó la mirada hacia el anillo. Lo estudió con atención. Luego dijo: «El de mi madre tiene una inscripción dentro. Dice amor eterno». Alejandro sintió como si el suelo se deshiciera bajo sus pies. Nadie conocía esa inscripción, solo él y Elena. «Lucía», dijo con voz grave, «necesito verla, esta noche». Lucía dudó. Su respiración era rápida, el móvil aún en su mano. «¿Está diciendo que mi madre fingió su muerte? ¿Que ha estado viva todo este tiempo y usted es mi padre?» Alejandro negó con la cabeza. «No lo sé con certeza. Solo sé que necesito hablar con ella. Esta noche. ¿Puedes llevarme?» Lucía lo miró fijamente, buscando signos de locura. No encontró ninguno, solo ojos llenos de una urgencia que no podía fingirse. «Cuenca está a 2 horas de aquí. Mi madre duerme a estas horas». Alejandro se inclinó hacia ella. «Te pagaré 1000 euros si vienes conmigo. No tienes que hacer nada más. Solo quiero verla. Si al llegar descubro que estoy equivocado, te llevo de vuelta y no vuelvo a molestarte». Lucía respiró hondo. «Está bien, pero si resulta que esto es una locura, llamo a la policía». «Lo que quieras». Salieron del restaurante entre miradas curiosas. Alejandro abrió su Audi negro y Lucía se sentó en el asiento del copiloto. El reloj marcaba las 23:14. En la autopista, el coche se deslizó como una sombra entre los faros. Dentro, solo silencio durante varios minutos. «¿Puede decirme qué está pasando?», preguntó finalmente Lucía, mirando el tablero del coche. «Mi madre no es una mujer misteriosa. Es muy normal. Nunca me habló de usted». Alejandro asintió sin apartar los ojos de la carretera. «Hace 25 años yo era arquitecto. Trabajaba en grandes proyectos, pero también me metí con la gente equivocada. Un hombre llamado Raúl Varela. Mafioso, blanqueo de dinero. Pensé que podía controlarlo. Me equivoqué». Lucía no interrumpió. Alejandro continuó. «Conocí a Elena en una obra. Era secretaria en una de las oficinas de la constructora. Nos enamoramos, nos fuimos a vivir juntos y quise dejarlo todo por ella. Pero ya era tarde. Raúl nos amenazó. Ella desapareció una semana después». Lucía apretó los puños. «Mi madre siempre me dijo que mi padre murió en un accidente en una obra». Alejandro tragó saliva. «Eso era el plan. Fingí mi muerte para protegerla. Y ella desapareció. No supe más de ella hasta hoy». «¿Y 5 años atrás?» «Recibí una llamada de un hospital. Me dijeron que Elena había muerto en un accidente de coche. Me dieron el cuerpo. Hice el entierro». «¿Está diciendo que el cuerpo no era el de ella?» «No lo sé. No quise ver el rostro. Estaba destrozado. Solo llevaban sus documentos y el anillo». Lucía se quedó en silencio un buen rato. Luego murmuró: «Siempre pensé que algo no encajaba. Mi madre no habla del pasado. Siempre cambia de tema cuando pregunto por mi padre. Nunca tiene fotos de juventud. Como si hubiera borrado todo antes de mí». La ciudad dormía mientras cruzaban campos vacíos y pueblos apagados. Al llegar a Cuenca, Lucía indicó una calle estrecha en el casco antiguo. Subieron a pie por una escalinata hasta un edificio modesto. Lucía sacó las llaves. «No la asuste», susurró. Alejandro asintió. Lucía llamó suavemente: «Mamá,
Soy yo. Tardó unos segundos. Luego la puerta se abrió. Una mujer de bata azul, cabello alborotado, apareció en el umbral. En cuanto vio a Alejandro, se paralizó. El color desapareció de su rostro. «¿Alejandro?», susurró. «Hola, Elena». Lucía los miraba con los ojos abiertos de par en par. «¿Es verdad? ¿Lo conoces?». Elena no respondió. Se llevó las manos a la cara. Empezó a temblar. «Entrad». El apartamento era pequeño, cálido. Una lámpara amarilla iluminaba el salón. Alejandro y Elena se sentaron en extremos opuestos del sofá. Lucía se quedó de pie. «¿Cuánto tiempo llevas sabiendo que estoy vivo?», preguntó él. «Siempre. Nunca creí que murieras. Raúl me dijo que habías fingido todo para protegerme. Pero también me dijo que si te buscaba, nos mataría a los dos». Lucía se sentó lentamente. «Entonces es cierto. Y todo este tiempo estaba embarazada de ti», dijo Elena. «De 2 meses cuando me marché. Pensé que era la única forma de mantenerte a salvo. Te crié sola. Me mudé, cambié de nombre, de ciudad. Hice todo para que nunca nos encontraran». Alejandro cerró los ojos. «No puedo creerlo. Años, Elena. Te creí muerta. Enterré a una mujer que pensé que eras tú. Yo tampoco sabía si tú seguías vivo. Raúl no quería que supiera nada. Luego supe que habías fundado hoteles. Vi tu rostro en una revista, pero ya habían pasado 20 años. Pensé que era tarde». Lucía los miraba, muda, intentando procesar todo. «¿Y Raúl?», preguntó Alejandro. «Murió hace 5 años. Guerra entre bandas. Desde entonces, por primera vez, sentí que ya no tenía que esconderme». «¿Y por qué no volviste conmigo?». «Porque pensé que tú habías seguido adelante, que quizás ya no querías verme». «¿Cómo no iba a querer verte?». Lucía se puso de pie. «Esto es demasiado. 23 años viviendo una mentira. Toda mi vida pensando que mi padre había muerto». «Lo hice para protegerte», dijo Elena. «¿Y tú?». Lucía se volvió hacia Alejandro. «¿Por qué nunca buscaste más respuestas?». «Porque creí que ella estaba muerta. Me dieron el cuerpo, la prueba. ¿Qué más podía hacer?». Nadie habló durante varios minutos. Luego Alejandro se levantó. Se acercó a Lucía con lentitud. «Lo siento, no supe de ti. Si hubiera sabido...». «Pero no supiste», interrumpió ella. «Y ahora estoy aquí, y no sé qué hacer con todo esto». «Dame una oportunidad», dijo Alejandro. «No como empresario, como padre». Elena miró a ambos, lágrimas resbalando por sus mejillas. «Quizás ya no es demasiado tarde». La noche era espesa y silenciosa, interrumpida solo por el murmullo lejano de una televisión en otro apartamento y el tic-tac persistente de un reloj colgado en la pared. Lucía salió al pequeño balcón del apartamento, abrazándose a sí misma. El aire de Cuenca estaba frío, pero no más que el torbellino en su pecho. Alejandro se quedó dentro, junto a Elena, que parecía haber envejecido 5 años en las últimas 2 horas. «Ella tiene razón en estar enfadada», murmuró Alejandro. «Lo sé», dijo Elena sin levantar la mirada. «Pero necesitaba protegerla. Tú no sabes lo que era vivir con miedo. Cada vez que sonaba el teléfono, cada vez que alguien llamaba a la puerta». «Yo también vivía con miedo», dijo él, «pero del vacío, de tu ausencia. Me convertí en un fantasma funcional. Trabajaba, firmaba contratos, abría hoteles, y todo eso sin alma». «¿Por qué hiciste negocios con Raúl?», preguntó ella, con una mezcla de dolor y reproche. «Era joven, ambicioso, creía que podía con todo. Él ofrecía dinero fácil. No vi las cadenas hasta que ya me tenían atrapado». Elena lo miró. «Por eso me fui, porque si me quedaba, nos destruía a los dos. Y luego, estaba embarazada. No podía dejar que nuestra hija creciera en ese mundo». Alejandro asintió en silencio. Del otro lado de la ventana, Lucía seguía con la mirada perdida en las luces de la ciudad. «¿Y ahora qué?», preguntó Elena. «No lo sé», respondió él, «pero no pienso volver a perderlas». En ese momento,
Lucía regresó. Sus ojos estaban hinchados, pero su voz firme. «Tengo preguntas», dijo. «Las que quieras», respondió Alejandro. «¿De verdad fuiste arquitecto?» «Sí, antes de convertirme en empresario». «¿Por qué no dejaste todo cuando conociste a mi madre?» «Porque no sabía cómo. Y cuando decidí hacerlo, fue tarde. Y cuando ella desapareció, pensé que era porque ya no me amaba». Lucía lo observó con detenimiento. Luego miró a su madre. «¿Y tú? ¿Por qué nunca me dijiste nada? ¿Ni siquiera cuando Raúl murió?» «Porque tenía miedo. Miedo de que tú me odiaras si sabías que te mentí toda tu vida». «Pues claro que estoy enfadada. Pero lo que más me duele es que no me diste opción. Ni tú», dijo señalando a Alejandro. «Me robaron la posibilidad de saber quién soy». El silencio volvió a instalarse entre los tres. Alejandro se pasó las manos por el rostro. «Lucía, no puedo cambiar el pasado, pero quiero que sepas que no hay un solo día en que no haya pensado en Elena. Y ahora que sé que tú existes, no quiero perderte también». Ella no respondió enseguida. Finalmente dijo: «No puedo decidir ahora si quiero tener un padre. Es mucho de golpe, pero quiero saber más, de ti, de ella, de mí». «Eso es todo lo que pido», murmuró él. Lucía respiró hondo. «Voy a quedarme aquí esta noche. Mañana hablaremos con calma». «Está bien», dijo Elena. «¿Quieres dormir en tu cuarto?» «No, en el sofá». Alejandro se levantó. «Entonces me voy. Pero gracias por no cerrarme la puerta». Lucía lo acompañó hasta la puerta. Antes de salir, Alejandro se detuvo y la miró. «¿Sabes? Tienes su sonrisa». Ella no dijo nada, pero no apartó la vista. Cuando él desapareció en la oscuridad del pasillo, Elena se acercó a su hija. «¿Estás bien?» Lucía asintió. «No, pero quiero estarlo». Aquella noche fue la primera en 23 años en la que Elena durmió sin pesadillas. Fue también la primera vez que Lucía soñó con una familia completa, aunque aún no supiera si estaba dispuesta a aceptarla. Y tú, que estás escuchando esta historia, dime, ¿crees que hay secretos que deben mantenerse ocultos si es por proteger a alguien? ¿O crees que la verdad, por dolorosa que sea, siempre debe salir a la luz? Déjame tu opinión en los comentarios. Me interesa mucho saber qué harías tú en el lugar de Elena o de Lucía. La mañana siguiente trajo un cielo limpio y una extraña calma sobre Cuenca. Alejandro había pasado la noche en un hotel cercano, pero no había pegado ojo. A las 8 en punto, salió caminando hacia el apartamento de Elena. Llevaba un café caliente en cada mano y una bolsa con churros recién hechos. No sabía por qué, pero sentía que los pequeños gestos podían ayudar más que las grandes palabras. Cuando tocó el timbre, Elena le abrió con el pelo aún húmedo de la ducha. Lo miró, seria, pero sin rastro de la tensión de la noche anterior. «Buenos días», dijo él. «¿Vienes solo?» «Sí, traje café». Elena le hizo un gesto para que pasara. Lucía estaba en la cocina, en pijama, con un bol de cereales frente a ella, mirando su móvil pero sin leer realmente. Al ver a Alejandro, lo observó unos segundos sin expresión. «¿Café?», ofreció él, extendiendo el vaso. Ella lo tomó sin decir nada, pero dio un sorbo. «Gracias». Se sentaron los tres en el pequeño salón. Alejandro estaba más nervioso de lo que recordaba haber estado en años. «Anoche no dormí», comenzó él. «Pensaba en todo lo que no supe, en todo lo que perdí». «Yo tampoco dormí mucho», dijo Lucía. «Es raro, saber de repente que tienes un padre, que la vida que creías entender ya no es real». «Quiero que me hagas preguntas», dijo él. «Las que quieras». Lucía dejó el vaso en la mesa. «¿Fuiste tú quien le puso la inscripción al anillo?» Alejandro asintió. «Amor eterno. Lo mandé grabar 2 días antes de entregárselo a tu madre. Estaba decidido a dejarlo todo por ella. Nunca imaginé que el pasado no nos dejaría ir». «¿Cuándo fue la última vez que la viste antes de que desapareciera?» «Exactamente hace 23 años. Era julio. Me llamó. Dijo que estaba asustada,
que Raúl había vuelto. Quedamos en un bar a las afueras de Madrid. Esa fue la última vez. ¿Y después, la creíste muerta? No, al principio pensé que me había dejado. Me costó aceptarlo. Pero luego supe que Raúl había estado rondando. Empecé a sospechar que algo más había pasado. Pero no tenía cómo encontrarla. Ni siquiera sabía si estaba viva. Lucía sintió lentamente. Mi madre siempre fue muy protectora, pero nunca pensé que tanto. Elena habló entonces. Lucía, si pudieras regresar en el tiempo, y yo te diera la opción de crecer con tu padre pero bajo amenaza constante, ¿habrías preferido eso? Lucía se quedó pensativa. No lo sé. Supongo que es fácil juzgar ahora, pero duele no haber tenido elección. Alejandro bajó la mirada. Entiendo que no confíes en mí. Solo quiero que sepas que estoy dispuesto a ganarme ese derecho, paso a paso. Lucía lo miró con atención. ¿Y si no quiero ser parte de tu mundo? ¿De los hoteles, del dinero, de todo eso? No tienes que serlo, dijo él. Quiero conocerte como persona, no como parte de un legado. Si decides no tener relación conmigo, también lo aceptaré. Un silencio cómodo llenó el ambiente por primera vez. Elena miró a su hija y luego a Alejandro. Creo que podríamos empezar por algo sencillo, dijo Lucía. Una comida. Tú, mamá y yo. Sin dramas, sin interrogatorios. Solo una comida. Alejandro sonrió, visiblemente aliviado. Cuando quieras. Esta noche. Perfecto. Esa noche cenaron en un pequeño restaurante familiar del centro. Lucía hablaba poco, pero observaba. Escuchaba las historias de su madre y Alejandro como si intentara construir una imagen que nunca tuvo. Elena contó cómo fue criarla sola, trabajando como secretaria, luchando contra el miedo constante de ser descubierta. Alejandro compartió cómo dejó la arquitectura, cómo construyó un imperio hotelero y cómo, en el fondo, nada llenaba el vacío. Después de la cena, caminaron juntos por la plaza. Lucía iba en medio, sus padres, uno a cada lado. ¿Recuerdas cuando de niña me llevabas a mirar escaparates y me decías que lo importante no era comprar cosas, sino imaginar lo que haríamos si fuéramos ricos? Le preguntó Lucía a su madre. Elena sonrió. Claro que sí. Pues resulta que sí éramos ricos, dijo Lucía mirando a Alejandro, medio en broma. Y aún así no teníamos lo más importante, respondió él. Nos faltabas tú. De vuelta en casa, antes de que Alejandro se marchara, Lucía lo detuvo en la puerta. Mañana tengo turno de tarde. Si quieres, podríamos tomar un café por la mañana, tú y yo solos. Alejandro asintió con emoción contenida. Me encantaría. Y así, poco a poco, con la torpeza de los que se están reencontrando sin haberse conocido, comenzó a nacer algo nuevo entre ellos, algo frágil, pero real. La cafetería estaba casi vacía a las 9 de la mañana. Solo un par de mesas ocupadas por estudiantes con ordenadores portátiles y un anciano que leía el periódico. Lucía llegó puntual. Vestía ropa informal, sin maquillaje, con el cabello recogido en una coleta alta. Alejandro ya la esperaba en una mesa junto a la ventana, con 2 cafés listos. «Buenos días», dijo ella al sentarse. «Buenos días», respondió él, con una sonrisa sincera. Durante varios minutos solo hablaron de cosas triviales. El frío en Cuenca, el café, los horarios de trabajo de Lucía. Pero debajo de todo había una tensión blanda, una curiosidad mutua que se sostenía sin prisa. «Siempre imaginé cómo sería tener un padre», dijo ella, finalmente. «Y me inventé uno muchas veces en mi cabeza, pero nunca fue como tú». «¿Y eso es bueno o malo?», preguntó Alejandro, tomando un sorbo. «No lo sé aún», respondió ella. «Eres más real de lo que esperaba». Alejandro sonrió. «Me gustaría saber todo sobre ti. ¿Qué te gusta? ¿Qué odias? ¿Qué sueñas?». Lucía lo miró. «Me gusta la fotografía. Quería estudiar diseño gráfico, pero no pude pagar la carrera, así que trabajo para ahorrar. No soporto el ruido al comer. Me encanta el cine independiente.
y mi sueño es viajar por Asia con una mochila. ¿Y qué te detiene? Responsabilidades, miedo, lo de siempre. Alejandro dejó la taza sobre el platillo. Puedo ayudarte a estudiar, o a viajar, si me dejas. Lucía negó con la cabeza. No. Si algún día lo acepto, será por mí, no porque me lo compres. Lo entiendo. Solo quiero que sepas que no me interesa comprar tu amor. Quiero ganármelo. Ella asintió. ¿Tú qué soñabas a mi edad? Construir cosas, rascacielos, casas. Luego quise construir un imperio. Y cuando lo tuve, me di cuenta de que lo único que necesitaba era una familia. Lucía no respondió enseguida. Luego dijo, aún no sé qué lugar quiero que tengas en mi vida, pero quiero intentarlo. Esas palabras fueron más valiosas que cualquier juramento. Pasaron las siguientes semanas con pequeños pasos. Alejandro visitaba Cuenca cada fin de semana. A veces comían los tres. Otras veces solo él y Lucía salían a caminar o al cine. Las conversaciones pasaban de lo superficial a lo profundo, con una naturalidad inesperada. Elena observaba todo con una mezcla de orgullo, nerviosismo y alivio. Una tarde, mientras preparaba té con Alejandro, dijo, «Creí que nunca te volvería a ver, y ahora estás en mi cocina como si nunca te hubieras ido». «Yo también lo siento así», respondió él, como si el tiempo se hubiera encogido. «¿Crees que podríamos tener algo de nuevo tú y yo?» Alejandro la miró. «No lo sé, pero quiero averiguarlo». Y lo intentaron, sin prisas, sin promesas vacías, solo con voluntad. Alejandro fue paciente. Elena, cautelosa. Lucía los observaba con una mezcla de confusión y esperanza. Una noche, mientras cenaban los tres, Lucía dejó los cubiertos y dijo, «Si van a estar juntos otra vez, háganlo bien. No necesito perfección, solo estabilidad. Ya viví demasiadas versiones alternativas de la verdad». Elena le acarició la mano. Alejandro asintió. «Lo haremos bien, lo prometo». La siguiente decisión fue natural. Lucía decidió trasladarse a Madrid, no a vivir con Alejandro, sino a empezar una nueva etapa. Él le ofreció ayuda con un pequeño apartamento cerca de uno de sus hoteles, donde ella podría trabajar medio tiempo en diseño de imagen para la empresa. Lucía aceptó, con la condición de que fuera como cualquier otro empleado. Así, poco a poco, reconstruyeron algo que nunca habían tenido: una familia. La vida en Madrid era completamente diferente a Cuenca, y al principio, Lucía lo sintió como un salto al vacío. El ruido constante, el ritmo acelerado, las miradas desconocidas. Pero también estaba el otro lado, la libertad, las nuevas oportunidades, la sensación de que todo podía empezar de nuevo. Alejandro la ayudó a instalarse en un pequeño estudio a 15 minutos caminando del hotel Reina 5, una de sus joyas más recientes. Allí también empezó a trabajar como asistente de diseño en el departamento de imagen. No tenía privilegios. Era una más del equipo. Y eso le gustaba. Cada mañana llegaba puntual, con su portátil y una carpeta de ideas bajo el brazo. Al principio, los empleados no sabían quién era. Solo después de unas semanas comenzaron los rumores. ¿Has visto cómo la saluda el jefe? ¿Y cómo ella le habla sin filtro? Pero Lucía no dejaba espacio a malentendidos. Trabajaba duro, pedía críticas, corregía errores. Alejandro, por su parte, mantenía la distancia profesional con rigor. En público era el director. En privado, un padre aprendiendo. Los fines de semana solían ver a Elena. A veces en Madrid, a veces viajaban los tres a Cuenca. Compartían comidas, paseos por el Retiro, o simplemente tardes de películas en casa. Nada grandioso. Solo vida, al fin. Uno de los momentos más significativos ocurrió una tarde de mayo. Era el cumpleaños número 24 de Lucía. Habían organizado una pequeña reunión en casa de Alejandro. Algunos colegas del trabajo, amigos de la universidad, vecinos. Alejandro había preparado una cena sencilla, y Elena había hecho su famosa tarta de manzana.
En medio de la celebración, Alejandro pidió un momento de silencio, levantó su copa de vino y dijo: «Hoy no solo celebramos el cumpleaños de Lucía, celebramos también su valentía, porque no todos tendrían el coraje de aceptar un pasado tan confuso y mirar hacia adelante con la dignidad con la que ella lo hace cada día». Lucía, visiblemente emocionada, alzó también su copa. «Y yo brindo por ustedes, mamá y papá», dijo por primera vez esa palabra, como si al fin le perteneciera. «Porque nadie es perfecto, pero ustedes están aquí, y eso lo cambia todo». La palabra quedó flotando en el aire como una nota sostenida. «Papá». Alejandro parpadeó varias veces antes de sonreír, conteniendo la emoción. Aquel momento valía más que todos sus hoteles juntos. A partir de ese día, las cosas comenzaron a fluir con más naturalidad. Lucía hablaba de Alejandro sin esfuerzo, lo llamaba para pedir consejo, para compartir una buena noticia, o simplemente para contarle algo que había visto en la calle y le había hecho reír. Alejandro, por su parte, empezó a descomprimir los años de ausencia sin presionarla. Aprendió a observar sin invadir, a estar sin imponer. Elena, también, florecía. Dejó su trabajo administrativo y comenzó a colaborar con una fundación que ayudaba a mujeres en situación de riesgo. Descubrió una vocación que le devolvió la luz a los ojos. Alejandro la apoyaba sin condiciones. Nunca preguntaba demasiado. Solo escuchaba, y cuando ella se quebraba en recuerdos, él la sostenía. Una tarde, en una reunión de la fundación, Elena compartió su historia con otras mujeres. Habló de cómo huyó, de cómo ocultó su identidad, de cómo crió sola a una hija con miedo. Pero también habló del reencuentro, de la posibilidad del perdón, de la construcción lenta, pero firme, de una nueva vida. Esa noche, mientras caminaban los tres por la Gran Vía, Lucía se detuvo frente a una joyería. En el escaparate brillaban anillos, colgantes, relojes. Señaló uno, discreto, con una piedra azul en el centro. «Es parecido al que llevaba mamá, ¿no?» Alejandro se acercó al cristal. «Sí, pero no tiene historia». Lucía lo miró. «¿Y qué vamos a hacer con los anillos?» Alejandro entendió la pregunta. Él aún llevaba el suyo. Elena tenía el segundo, el tercero. Seguía en la caja donde lo había guardado tras el falso funeral. «Podríamos unirlos», dijo él, «transformarlos en una sola pieza». «¿Un colgante?», preguntó Elena. «Un símbolo», dijo Lucía. «No para recordar el pasado, sino lo que sobrevivió a él». Y así lo hicieron. Un joyero de confianza fundió los tres anillos en una sola pieza. Un colgante de oro blanco con el zafiro en el centro, flanqueado por los diamantes de los otros dos. En el reverso, una nueva inscripción, escrita por Lucía. 3 caminos, un destino. 3 años después, las cosas habían cambiado de una forma que ninguno de ellos habría imaginado aquella noche en que Alejandro y Lucía se vieron por primera vez. Ya no eran 3 desconocidos atados por un pasado doloroso, sino una familia, reconstruida con paciencia, verdad y afecto. Lucía se había convertido en una joven mujer segura de sí misma. Había terminado su carrera en diseño gráfico y tras presentar un proyecto de renovación visual para la cadena de hoteles Gálvez, fue promovida a directora creativa del área. No era un título simbólico. Alejandro se aseguró de que su puesto fuera producto del mérito, y ella lo demostró con creces. Rediseñó desde las tarjetas de bienvenida hasta la identidad digital del grupo. Cada vez que una nueva campaña salía al aire, había algo en ella que hablaba directamente de lo vivido. Tonos cálidos, símbolos de reencuentro, mensajes de verdad. Elena, por su parte, había asumido la dirección ejecutiva de la fundación donde antes colaboraba. Daba charlas, organizaba talleres y acompañaba casos complejos. Su rostro empezó a aparecer en reportajes y aunque no le gustaba demasiado la exposición, entendía que era necesario para dar visibilidad al problema. «Mi voz puede abrir puertas a otras mujeres», decía.
¿Y Alejandro? Alejandro parecía más humano que nunca. Había delegado muchas de sus funciones directivas para concentrarse en una vida más tranquila. Viajaba menos, dormía más, sonreía más. Seguía involucrado en sus negocios, pero sin la ansiedad de antes. Su prioridad era otra. Había reencontrado a su familia, y no pensaba perderla otra vez. La boda se celebró en septiembre, en una finca rodeada de olivos, cerca de Toledo. Alejandro y Elena decidieron darse una segunda oportunidad, esta vez sin secretos ni miedos. Fue una ceremonia íntima, sin ostentaciones, con apenas 60 invitados. Lucía fue la madrina. Llevaba un vestido azul oscuro que combinaba con el zafiro del colgante, el mismo que ahora llevaba al cuello todos los días. Cuando Elena caminó hacia Alejandro bajo un arco de flores blancas, nadie podía ver más allá de lo evidente. Solo ellos tres sabían lo que ese momento representaba. El cierre definitivo de un ciclo, el comienzo limpio de otro. Durante el brindis, Alejandro dijo: «Hace muchos años creí perderlo todo. Hoy me doy cuenta de que no lo perdí. Solo se escondió para volver más fuerte. Esta mujer, que siempre fue mi faro, y esta hija, que es mi orgullo, son el único éxito que de verdad me importa». La emoción era tan palpable que nadie aplaudió al instante. Solo después de unos segundos, cuando Elena le tomó la mano, se oyó un aplauso cálido, sincero, largo. Después del baile, cuando ya había caído la noche y la música sonaba suave, Lucía se sentó con sus padres en una terraza del lugar. Bebían vino tinto y compartían una manta sobre las piernas. «¿Recuerdas aquella primera noche?», preguntó ella a Alejandro. «Cuando fui a tu mesa y te hablé del anillo». «Claro que sí», respondió él. «Llevabas el uniforme del restaurante y una mirada que me atravesó como un puñal». «Yo también la recuerdo», dijo Elena. «La noche que pensé que mi vida se desmoronaba, y resultó que era el principio de todo». Lucía jugueteaba con el colgante entre los dedos. «A veces me pregunto qué habría pasado si ese día no me atrevía a hablar, si nunca hubiera dicho lo del anillo. Entonces seguiríamos incompletos», dijo Alejandro. «Y yo seguiría creyendo que no tenía padre», añadió Lucía. «Las coincidencias no existen», dijo Elena. «Hay cosas que están destinadas a encontrarse, aunque tarden años». «¿Y tú?», preguntó Lucía, girándose hacia Alejandro. «¿Qué crees que nos unió realmente?». Él la miró con ternura. «La verdad, porque aunque se esconda, siempre busca la forma de salir a la luz, a veces en forma de un anillo, otras en la voz temblorosa de una hija que no sabe lo que acaba de descubrir». Los tres se quedaron en silencio unos segundos, escuchando el viento entre los árboles, las risas lejanas, el eco de un pasado que ya no dolía. Luego brindaron una vez más, no por lo que fueron, sino por lo que, finalmente, eran. El sol caía lento sobre el horizonte madrileño, tiñendo de dorado los ventanales del último piso del hotel Reina 5. Allí, en una de las terrazas privadas, Lucía, Alejandro y Elena compartían su ritual de los domingos, una cena ligera, un poco de música y una conversación sin reloj. Lucía ya no era una hija reencontrada, era una mujer que había tomado su historia, con todos sus giros, y la había convertido en fuerza. Llevaba el colgante en el cuello, como siempre, y cuando jugaba con él entre los dedos, sonreía. Esa noche hablaron poco. No hacía falta. A veces solo se miraban, compartían una risa o un recuerdo, sabiendo que el silencio también construía. Alejandro observaba a su hija y a su esposa, y pensaba en todo lo que había cambiado. El hombre que una vez creyó que el éxito lo medían los contratos, hoy sabía que nada valía tanto como ese momento. Se levantó, se acercó a la barandilla y dijo: «Cuando era joven, pensaba que las cosas más importantes eran las que podía construir con las manos: edificios, empresas, riqueza. Pero hoy entiendo que lo verdaderamente valioso
Es lo que se construye con el corazón. Y ustedes son mi mayor obra. Lucía se acercó a él. Lo curioso es que todo empezó con una frase que ni siquiera pensé mucho cuando la dije. Mi madre tiene un anillo igual, repitió Alejandro sonriendo. Y ese anillo resultó ser la llave de todo. Elena los abrazó a ambos. A veces los milagros se esconden en los detalles, y solo los vemos cuando estamos listos para creer. Desde entonces, todos los aniversarios de ese encuentro, la noche en que Lucía reconoció el anillo, celebran algo más que un recuerdo. Celebran el día en que tres caminos separados decidieron converger. Celebran la reconstrucción de una familia. Celebran la verdad, incluso aquella que dolió. Y así, esta historia termina como comenzó, con un detalle pequeño que cambió destinos. Pero ahora te toca a ti, que has llegado hasta aquí. ¿Tú crees en las coincidencias que cambian el destino? ¿Alguna vez viviste un reencuentro que te marcó para siempre? Déjamelo en los comentarios. Quiero leer tu historia. Y si esta historia te tocó el corazón, no olvides darle like, suscribirte y compartirla con alguien que necesita creer en los nuevos comienzos. Gracias por escuchar.